Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Estupidez Ilustrada, segunda edición aumentada, de Luis Alberto Ayala Blanco. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Luis Alberto Ayala Blanco, y de Fernando Ayala Blanco en los comentarios. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues es un gusto estar el día de hoy, en esta tarde-noche, presentando aquí en la Librería Bonilla esta edición aumentada de mi hermano, Luis Alberto. Ahora sí. Y con la presencia de todos ustedes. Y pues bueno, antes que nada es celebrar, ¿no? Esta segunda edición o esta reedición, ¿no? Segunda edición, con algunos artículos, ensayos, aforismos que le dan más riqueza a este texto tan importante para mí, porque pues de alguna manera ahorita al releerlo y releer varios artículos más de 3, 4 veces, ¿no? Desde que salieron algunos de ellos, pues sale toda una serie de imágenes, como lo muestra el libro, familiares de, pues quizá de esta vida y de otras, ¿no? Que se van ahí, de alguna manera danzando entre sí, como lo muestra el texto. Y me da mucho gusto porque pues me identifico en muchas de ellas, ¿no? Con Luis Alberto, las lecturas, con Toño, mi hermano, que está, Laura, que todavía no ha llegado, Héctor, todos ahí en la casa de la Campestre Churubusco. Y pues bueno, finalmente vemos este texto que para mí es grandioso, y por lo tanto hay que celebrarlo. No es porque sea mi hermano, pero pues sí, ¿no? O sea, una de las mejores plumas que hay en este país, seguramente la mejor, ¿no? Sí, bravo, bravo, bravo. En este país, pero pues sí, o sea, la verdad es sorprendente ir leyendo y desvelando. O sea, ya entrando en sí al texto, vemos que es un texto abierto, ¿no? Es como una especie de obra abierta, en donde las imágenes se van ocultando y desocultando. Es decir, para ocultarse se desocultan y para desocultarse y desvelarse se van entretejiendo unas con otras, una serie de ideas, en donde a ver qué tal, ¿no? O sea, un poco interpretando a Luis Alberto y las lecturas, vemos cómo estamos en esta realidad, que es dolorosa, como dice Luis, muchas veces es un asco, pero pues hay que afirmarse en ella, ¿no? Hay que afirmarse en ella y de alguna manera sentir ese fluir, ¿no? Ese fluir de la existencia, del devenir, pero en donde vemos que hay una especie de espacio divino, o de la nada divina, en donde a partir de una concatenación de imágenes, vemos que hay un espacio también, o sea, hay una nada, una especie como de origen, o de divinidad, nada cósmica, en fin, ¿no? O sea que pues no es nada, es el enigma divino. Y a partir de ahí se desprende el otro, se desprende a partir de un sacrificio. Entonces vemos cómo el texto abre con un ensayo sobre Roberto Calazo, que muestra toda la filosofía, el pensamiento que imbuye de una forma u otra a Luis a mi hermano, y muestra lo que va a hacer a partir de estos textos sagrados, señalando que hay esa divinidad, pero hay un espacio de lo sagrado en donde nosotros, como seres humanos, de alguna manera, pues vamos existiendo, ¿no? O coexistiendo. Ver a lo divino es imposible, ¿no? Nos dice Luis Alberto a lo largo de todas sus imágenes y de todos sus artículos, porque nos volveríamos locos o seríamos de alguna manera fulminados. Y vemos entonces ese danzar de máscaras que pueden muchas veces ser principios antagónicos pero complementarios, y como dice Servín, que me gustó mucho el prólogo de Servín,
es ese oximorón, ¿no? Desde el título ya lo vemos, estupidez ilustrada. ¿Cómo es posible que la estupidez pueda ser ilustrada? Pues sí, de alguna manera sí. Y pues lo vemos cómo se va ese pensamiento y ese saber ocultándose, desocultándose y desocultándose, ocultándose. Vemos ese ir y venir, en donde aparece esa especie de contradicciones o antagonismos, pero que pueden ser fulminantes en una sentencia, en un aforismo, como los muestra al final del texto, o a lo largo, ¿no?, de todas sus, de todas sus reflexiones en sus distintos artículos. La entrevista con el diablo, pues, es sensacional, ¿no? El que yo no había leído, que lo acabé leyendo y ahorita lo platicaba con Claudia, es ese Perro del Alma, ¿no?, de Nicole Brossard, ¿no?, canadiense, en donde en la pluma de Luis Alberto aparece la poesía, o sea, finalmente es muy poético y te hace pensar, te sacude y pinta. O sea, yo digo que, o sea, finalmente Luis está de alguna manera pintando, creando, expresándose. Y bueno, cuando mencionas a Colli, ¿no?, es una expresión que viene como de regreso, interiorizándose. ¿Pero por qué? Porque en nosotros también está el origen. Pero ese origen nunca lo podemos ver de forma directa, porque serías, como ya lo mencioné y lo reitero, fulminado. Lo tenemos que ver a partir de simulacros, ¿no? Y el simulacro es muy importante, tan importante como el sacrificio. Y para vivir esta vida tan dolorosa, es muy importante también la producción y el intercambio, ¿no? Esa producción e intercambio que es lo que nos permite entender esta modernidad, o si no entenderla, pues por lo menos vivirla, esta modernidad que, según esto, pretende matar a lo divino, cuando en realidad lo único que está haciendo es matarse a sí mismo, ¿no? En esta muerte, como la muerte siempre está presente, la muerte, el suicidio, pero el suicidio es una reflexión muy interesante de Luis, porque es un suicidio con otras connotaciones, ¿no? Con otras connotaciones que es afirmativo, diría yo, ¿no? Te afirmas. Entonces es una muerte diferida. El estar viviendo es una muerte diferida y por eso son estos principios antagónicos pero complementarios. El texto está plagado. El libro de Andreyev, ¿no?, de Satanás, o sea, Satanás embaucado, por ejemplo, uno genial que a mí me pareció, que lo leo y me da mucha risa, me acuerdo de la facultad, es el de prefiero ver la tele, prefiero ver la tele, prefiero ver la tele, y estabas en la facultad, ¿no?, en una conferencia. No, ese sí es crítica a los normales escritores. En general, pero estabas en una conferencia que nunca... No, pero fue con escritores. Con escritores. No puedo decir los nombres porque son famosos. Claro. Pero no, unos son de Oaxaca y otros son los de la tele. Son dos escritores muy famosos. Y el de Oaxaca es otro famoso. Entonces, pues te atacas de risa, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, lo leí y me fui con Marcia a ver la de Valle ¿de qué? Valle Salvaje. Valle Salvaje. Entonces, bueno, me gustaría leer el inicio de, si están de acuerdo, porque es sensacional, el inicio del primer capítulo de Calazo, en donde menciona un poco el contexto de Calazo, para entenderlo, y cómo una persona de izquierda, pero muy aristócrata, en Italia, toda la cuestión editorial, o sea, finalmente toda la cuestión editorial con Adelphi. Pero dejó de ser de izquierda a los 5 años. Sí, exacto. No, dice, con una familia no, de izquierda, que tenía, sí, pero aristócrata, ¿no? Sí, sí, También. Y a partir de ahí, pues, bueno, los libros importantes, ¿no? Está Robert, que está haciendo su tesis sobre Calazo, Mariano, sobre Juncker y la misma Simone Weil. Y Simone Weil. Y son lecturas que van a estar dialogando, interactuando con Luis Alberto. Pero bueno, pues está obviamente, pues, Las bodas de Cadmo y Armonía, La ruina de Cash, que fueron como catapultas, ¿no? El de Thomas Brown, ¿no? Que también luego con Sexto Piso, claro. Pero hay un capítulo sobre Talleyrand y te habla de la política desde un punto de vista que no te lo enseñan en las academias, ¿no? Que seguramente en la Facultad de Ciencias Políticas son geniales. Bueno, ahí sí. Hombre, me estoy burlando, ¿eh? Menos mi amigo Luis Alberto de... No, bueno, ahí ese tipo de textos los conocimos con Lourdes Quintanilla en la facultad. Sí, no, entonces tiene también ese tipo de espacios que son aparentemente contradictorios como en la facultad,
pero que desvelan también cierta luz, ¿no? Ciertas perspectivas, ¿no? Que pueden ser interesantes. Y son esos quiebres, esas cesuras, como dice Luis, dentro de los límites. Y bueno, le doy una leída. Y obviamente el capítulo de Estupidez Ilustrada. Pues, ahorita le entramos. pero fíjense, dice, empieza con un aforismo de Nicolás Gómez de Ávila. Dice, siempre se trata de un suicidio cuando algo auténtico muere, ¿no? Pero para que haya muerte debe haber vida y para que haya vida debe de haber muerte, por lo menos en este plano existencial en el que nos encontramos. Y solo por chispazos, como dice Luis, haciendo el amor o con la música o con alguna otra acción que te... Digo, mujer, ¿no? Bueno, como coger. Sí, sí, como... Amor, no creo que venga. Pero hablas del Eros. Hablas del Eros, sí, hablas del Eros de la música. Y te das cuenta entonces cómo te vas desvelando dentro de ti mismo con esa chispa, ¿no? Que también de alguna manera son chispazos que te pueden acercar al origen. Y ahí está, entonces, fabuloso. Y por eso decía que Luis pinta, ¿no? Porque es esa especie de éxtasis también en donde vas de una forma u otra con las palabras dibujando situaciones e imágenes. Y se te queda, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace sensacional. Y pues yo lo estaba leyendo y luego le decía a Marce, mira, Marce, y lo releíamos y pues nos atacábamos de risa. Pero te desvelaba cosas también, ¿no? Te llegaba. Y bueno, ahí va, ¿no? Después de lo de Gómez Dávila, que por cierto no hicimos un programa o dos de aforismos. El programa de radio. Dice, el pensamiento de Roberto Calazo representa el último destello del poder que dejaron los dioses. Porque Luis habla mucho cómo los dioses se alejaron y se carcajearon de risa de nosotros cuando nosotros pensamos con esta racionalidad moderna de que no existe. Dios o los dioses, como lo quieran llamar. Esboza la silueta del orden divino, hoy olvidado, aunque presente en cada uno de nuestros actos. Por eso en otro capítulo lo voy también interrelacionando. Cuando hablas del mito de paz, que me gustó mucho, y retomas lo de Calazo, de las bodas, y de Salustio, ¿no? El mito o los mitos son, no recuerdo así textual, pero son estas cosas que nunca fueron, pero son siempre. Y están inmersas o inmersos estos actos ejemplares en nosotros. Y como dice Luis, no importa si sucedieron o no, son. Ahí están. De alguna manera nos identificamos. Y continúa. La manía por los objetos y datos comprobables ha obcecado nuestra mente. El poder de la pluma de Calazo se encuentra lejos de la transparencia y la caricaturesca autonomía de lo moderno. Más bien, es una fuerza que emana de un saber críptico. Él habla a través del mito, imágenes metamórficas cuya lectura puede pasar del simple regocijo en el lenguaje al sentido insinuado en sus múltiples variantes. El mito solo es digerible mediante un proceso iniciático. De otra forma, acaba por devorar la razón de quien lo contempla. Y por eso necesitamos pues, de este doble teatral nietzscheano, ¿no? El falso doble teatral nietzscheano, o lo apolíneo, lo dionisiaco, en donde tenemos que vernos a través de máscaras, o sea, para acercarte a lo divino. Y una puerta para poderlo ver o una ventana es la expresión en cualquiera de sus manifestaciones. Luis dice que hasta la más burda en un momento dado puede serlo, pero igual y no se da cuenta, ¿no? Porque ahí estamos, ¿no? Creemos que somos nosotros, pero no somos nosotros. ¿No? Ahí está la locura que viene de las ninfas, ¿sí? La locura que viene de las ninfas. Y bueno, igual y ahorita para continuar, nada más para cerrar esta primera participación, me gusta mucho cuando habla del centro, en esta serie de aforismos, y yo lo relaciono porque habla del punto, de la línea, del centro, pero el centro, pues finalmente, pues ¿dónde está el centro? ¿No? Es muy difícil. El centro del universo, el centro de lo que ustedes quieran. Entonces, me gusta la imagen del Ouroboros, ¿no? De esta serpiente que se muerde la cola, el principio y fin de todas las cosas, el alfa y el omega. Pero bueno, ¿qué es el principio y qué es el fin? Pues es muy difícil, nunca lo sabremos. Y solo podremos intuirlo o en un momento dado como que creer que nos acercamos. O sea, nos vamos a acercar cuando hablas también de Walter Benjamin, ¿no? Cuando aparece esa lejanía,
esa lejanía por cercana que esté, ¿no? Algo así nos dice. Literal, y habla de la foto, me gustó mucho. La foto es un cadáver de un cadáver, que es el mundo, porque nosotros somos la representación de ese algo, que llámenlo como quieran, que te dice Luis, y por eso me gusta mucho también, en otra entrevista, una entrevista que hicieron en la Gandhi, y hablaste de la literatura absoluta, que para mí sería la literatura, y pues toda forma de expresión, también la pintura, o alguna. Entonces es la literatura absoluta, que es esa puerta en donde pues ya estamos interactuando, estamos leyendo, creando, expresándonos, y ahí tenemos esos chispazos con lo divino, ¿no? Ahí te vas, te fundes, hasta una caricatura, lo que ustedes quieran, porque una caricatura hablas de la caricatura, y es genial, porque finalmente vivimos, sí, el de Amellán. Finalmente somos también esta especie de caricaturas, pero todo lo queremos contar como el mito ¿no? De Propusto. De Propusto, de cercenar para que se adecue a las medidas que queremos. Que queremos, toda esta racionalidad absurda, ¿no? Yo diría. Y por eso me gusta mucho esta imagen del centro y del punto. El punto, que finalmente no es una línea continua, como dices, hay intersticios en este juego especular del punto consigo mismo para tratar de remontarse hacia lo divino, hacia el origen. Eso se me hace sensacional, y por eso la imagen del oróbulos. Y obviamente, pues el aforismo, donde yo siento que pues es brutal la pluma de Luis. O sea, la pluma de Luis, como en los aforismos, es brutal en este y en el de 99, en donde una sentencia, un párrafo, una frase, te dice todo, pues toda una perspectiva filosófica. Y ahorita que leí y releí ya este texto, pues me doy cuenta ya que sí hay un hilo conductor en ti que se manifiesta y que se ha ido posicionando de distintas maneras, con distintos disfraces, máscaras, desde que vivíamos en la campestre de niños y las madrizas. Desde que me recogieron ustedes, la familia ya. Hasta el día de hoy. Pero pues, ¿qué es el día de hoy? Y entonces hablas también de el antes, el instante y el futuro, pero pues no existen, son también simples convenciones, porque ahí el instante es lo que estamos aquí aconteciendo en este plano, pero finalmente vamos a regresar, ¿no? Vamos a regresar. El instante también es la eternidad. El instante es la eternidad. Pensamos que estamos en un proceso de duración y en realidad estamos en la eternidad. En la eternidad, estamos en la eternidad. Exacto. Y somos ese juego de los dioses, y los dioses son ese juego de la nada. ¿No? O sea, entonces, por ahí va. Y pues, qué bueno que me siento un estúpido ilustrado. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por haber venido. Ojalá bueno, era garantía completa. Yo por lo pronto estoy contento. Es la segunda vez que me presentas. Bueno, la otra vez presentaste a Eutanasio Monserga. Sí, a Eutanasio y a ti. Aquí mismo. No, yo no estaba, güey. Estaba Eutanasio Monserga. Pues así como que había un juego ahí también. Sí. Pero para mí siempre es muy importante y es algo que me da mucho placer tener no solo presentaciones con Fernando, sino con Fernando, mi amigo, ¿no? Porque Fernando y yo desde pequeños, todos mis hermanos y yo nos hemos llevado muy bien, pero Fernando y yo, ahora sí que voy a regresar. Las madrizas que él hacía, yo nada más veía. No, siempre prácticamente crecimos juntos. Y oyendo música. Oyendo música. Con todos los libros que se robaba Toño. Yo me metí a las pesas por ti. Con un amigo que teníamos llamado Juan Pablo, que ya murió. También un alumno de Luis Alberto. Luego se volvió nuestro enemigo, pero mucho tiempo fue el concepto amigo-enemigo. Hay Carl Schmitt entonces. Pero bueno, en realidad yo estoy muy contento y también quiero agradecerle a Bonilla Editores, a todos, a Manuel, a André y por supuesto a Juan, que no pudo venir, porque es la segunda edición. Eso, para que haya segunda edición, es complicado, por lo menos a autores como yo. Y además le metimos más textos y yo quedé muy contento. También, la idea de Juan, muy buena, cambió, según yo, una idea muy buena, cambió la colección, que es esta,
y el color. Entonces yo creo que incluso como libro, es un libro muy bello. Yo que fui editor un tiempo de mi vida, les puedo decir que estoy muy contento porque todo me gustó. La caja, o sea, la caja me refiero como la letra, el papel, la edición. Felicidades a todos, muchas gracias a Juan y a todos los demás. Por otro lado, bueno, ya les dije la razón que me da que Fer está acá. Siempre me divierto mucho con él, sea presentación o no, pero muchas gracias. No, para mí también es un honor y la verdad. Siempre me echa muchas flores. No, pues, muy bueno, hombre. No, pues bien merecido. Ahora, yo les cuento un poco, es este cuento. Este libro, a mí no tengo muchos libros, pero este tal vez es el que hoy por hoy me da más placer. ¿Por qué? Porque es un libro que decidí hacer, digamos, porque a mí ya me da mucha flojera escribir, entonces como que me reciclé. Y todos son textos, la mayor parte son textos que ya estuvieron publicados en distintos lugares, y los reuní y quedó así. Y en un principio yo pensé que iba a ser un libro un poco complicado porque son muchos temas totalmente distintos. Pero lo bueno fue que me di cuenta de que soy como monotemático. O sea, no, pues sí, hay un hilo. Por eso. O sea, realmente me di cuenta de que siempre, aunque hable de distintos temas, siempre hablo de lo mismo. Y la otra cosa que me dio como gusto y curiosidad fue porque hay textos que escribí desde los 25 años hasta los 53. Tengo 56, ¿no? Así que ya no sé qué tanto. Bueno, pero a lo que voy es padre porque finalmente dices, va a ser un amasijo totalmente inconexo, y no. O sea, realmente se ve que desde muy chavo traigo las mismas inquietudes y las expresé de distintas formas. Eso también es algo que me pareció. ¿Cuál es el tema principal? Curiosamente es lo irrepresentable o lo divino, o como lo quieran llamar. Se ve que desde los 25 años hasta ahora lo tengo presente. La otra es, por supuesto, Calazo. Y Calazo fue un escritor que para mí no solamente fue un gran amigo, o sea, no solamente fue alguien al que yo consideré vivo, pues el mejor escritor, no el mejor, sino el que a mí más me gustaba, ¿no? Porque no se puede decir que alguien es mejor que otro. Por lo menos Calazo para mí era un escritor que te topas con alguien así, no es que digas ya no voy a buscar más, simplemente dices ya encontré, así que como la resonancia con la que me identifico. Y claro, pues si te gusta Calazo, te gusta casi toda, desde mi perspectiva, te da una visión de todas las religiones, de toda la literatura, de toda la filosofía. O sea, Calazo era siempre dijimos, un monstruo, ¿no? O sea, Ítalo Calvino decía de Calazo que era, creo que de los pocos escritores, entiendan, porque a veces no se puede decir esas cosas, de raza, o sea, como diciendo muy chingón, que tenía Italia, ¿no? O sea, y por otro lado, también o sea, me da mucho gusto y, digamos, si algo me podría vanagloriar, es que el texto de Calazo que viene aquí es un texto que realmente es de mi tesis de maestría, por eso lo escribí a los 25 años, 6. Pero luego, Calazo hace no muchos años, le hicieron una revista gringo, no sé, era gringa o inglesa, monográfica sobre él, y él escogió 2 textos que ya habían estado publicados sobre sus distintos libros. Y uno fue me lo pidió, y el otro fue Ítalo Calvino, entonces digo que me fue bien. Y salen otros autores muy buenos. No, bueno, pues ahí sale, no sé, de la Arena de Cash, Joseph Brodsky, mucha gente muy importante. Creo que Susan Sontag, no sé, todos sus fans. Bueno, eso es lo que yo quería decir con respecto al libro, en el sentido de que es un libro que es una especie como de Frankenstein, pero que a mí me gusta, porque hay de todo. O sea, hay aforismos, hay lo que yo considero narrativa bien explicada. O sea, por favor, güey, si son intelectuales o escriben, no digan narrativa como la usan hoy, ya lo he dicho 1000 veces, es una estupidez, está mal utilizado, no es que es una narrativa y cambió de narrativa, no, cabrón, es un género, o sea, es o cuento o novela, pero no es discurso, se confunde. Entonces, es el único lugar donde creo que hay narrativa, porque tengo ahí un par de cosas que son como cuentos. Y la entrevista, ¿no? Pero a lo que voy es,
A mí me gusta porque es un poco de todo. Entonces, ¿qué pasa con lo que acaba de decir Fer? La idea principal de todo el libro y de casi todos mis libros es eso, es el planteamiento, de entrada, una crítica a la modernidad, de decir, creemos que somos únicos, que ya con la razón nos emancipamos de las tonterías y de las ficciones que nos habían mantenido sojuzgados durante milenios, y uno se acaba dando cuenta de que en realidad la verdadera diosa, la única diosa que siempre ha existido y que nunca podremos matar, es la estupidez. Entonces, ¿cómo que estupidez ilustrada? Y aquí también, ahí jugué un poco con la ambigüedad, porque podría ser también estupidez iluminista. Ahorita le entramos a esto. Pero en realidad es ilustrada porque no solamente es esta estupidez que se cree inteligente, sino también puede entenderse como estoy ilustrando, como dice Fer, la estupidez a través de distintos temas. En casi todos los textos tiene que ver con la estupidez. Entonces, lo irrepresentable y la estupidez son como los dos temas que creo que han crecido conmigo desde que me acuerdo. Entonces, ya luego entramos a la estupidez porque parece como muy pretenciosa en mi parte. Ay, estoy criticando a todos porque son estúpidos. No. De hecho, lo primero que digo es que para dejar de ser estúpido uno tiene que asumir su propia estupidez. Por ahí en otro libro tengo un aforismo que es solo el imbécil cree que no lo es, ¿no? Y generalmente nosotros creemos que no somos imbéciles, por lo tanto somos imbéciles. Sin embargo, no nos damos cuenta, pero cuando te das cuenta, dejas de ser imbécil. Y entonces vives una ambigüedad maravillosa que es, ¿cómo puedo dejar de ser imbécil sabiendo que soy imbécil? Claro, y eso parece broma, pero va muy, ahora sí, mi crítica un poco, también es un poco, mis textos son un poco reactivos, porque soy medio huevón y me da, o sea, yo como eso de, ay, quiero crear, o no sé, güey, tengo algo que no puedo dejar de escribir, la neta, ¿no? O sea, generalmente es como, veo algo en la existencia y digo, puta, qué asco, y me dan ganas de escribir, soy totalmente reactivo que no resentido, que es muy distinto. Y en ese sentido, creo que este libro a mí me gusta por eso, ¿no? Porque es como es un diálogo constante con lo que yo considero la estupidez que rige nuestro tiempo. Así es. Y la otra que Fernando lo explicó poca madre, que es de lo que yo voy a hablar, es de lo divino. Lo divino no en términos de que es un Dios, sino lo divino, como dijo Fer, que es, si nosotros existimos, es porque hay algo que es nuestra fuente. Es decir, nosotros no somos más que imágenes o máscaras, dirá el pinche Campbell, de Dios, ¿no? O sea, no solamente es cómo acercarnos a lo divino a través del arte, por ejemplo, a través de la literatura, a través de la hermosa de mi hermana Laura. ¿Cómo estás, la listaza? Es una de las máscaras de Dios muy bellas. Entonces, aquí a lo que voy es, no solamente es llegar a eso, sino también entender que nosotros, cada uno de nosotros, somos una máscara de Dios. Y eso es muy importante porque no es una cuestión religiosa, necesariamente como lo entendemos. Sí es religiosa porque es un religarnos con lo divino, sino que es entender que nunca vamos a ser autónomos y que lo primero que tenemos que comprender es que por más que creamos que la razón nos va a sacar de las tinieblas, la razón no es más que uno de los tantos relatos que nos contamos para explicarnos el mundo. Yo prefiero el mito, pero la razón también es muy importante. No se trata de negar una y decir que el otro es el mejor. Simplemente es tratar de quitar esta imagen un poco tergiversada que tiene la gente de pensar que los mitos y lo divino son fantasías o son producto de un pensamiento irracional, estúpido, cuando en realidad la estupidez es creer que hay una razón que pueda darle, ¿cómo decirlo?, sentido a esta vida y certeza, cuando en realidad lo único que podemos hacer es guiarnos, como nos dijo Fernando, a través de los mitos, como estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. Quiere decir, no importa si, ¿cómo decirlo?, si Zeus se ligó a Europa transformándose en distintos animales para lograrla raptar. Aquí lo que importa es entender que los mitos nos dan los ejemplos para poder actuar en nuestra vida, porque generalmente no sabemos qué hacer. Y en vez de la razón, el mito sí nos puede dar posibilidades, porque el mito es como nuestra vida contradictoria. Así es.
Pues bueno, siguiendo un poco con estas ideas de Luis, está también uno que también ya lo había leído, pero es reciente, es los apuntes sobre el cazador celeste de Calazo, en donde te habla del cazador como un cazador de deseos, ¿no? O sea, cómo el deseo está presente también en lo divino, para que lo divino pudiera, por aburrimiento, como lo mencionas constantemente, por aburrimiento, sacrificarse o cercenarse una parte de sí mismo y así poder entrar a la alteridad o a la otredad, pues el cazador finalmente es el que está al acecho, ¿no? Al acecho de ese deseo. Para poder, nosotros creemos que cuando nuestro deseo se colma, así lo mencionas, ya, ¿no? Ya acabó. Pero no es cierto, el deseo es insaciable, nunca se va a colmar, siempre va a estar presente porque siempre vas a desear algo más y por lo tanto estamos en este movimiento de la existencia, en esta acción de la existencia. Para poder acabar con ese deseo, pues tendríamos que llegar a la nada. La nada pues, sería la muerte, pero la muerte no pues como una simple muerte, sino entendida la muerte también poéticamente, ¿no? Metafóricamente, yo diría, simbólica, y también literalmente, se acabas con el asco de vivir, ¿no? Pues, más bien diríamos que la vida no es más que una rarísima variación de la muerte, que ese es el buen Nietzsche, ¿no? Sí, una variación. Claro, y un poco lo que decía Fer también es el deseo, en realidad, yo el planteamiento creo que es, digamos, si lo viera desde una perspectiva filosófica, el planteamiento que hago cuando hablo de arte o cuando hablo con esa perspectiva de Calazo, es justo la del deseo, pero no el deseo, Fernando lo explicó perfecto, pero aquí también me refiero al deseo anterior a lo divino. Eso es como la parte... Eso está padre, lo dices, lo divino habita en el deseo. No es que el deseo sea algo, esté al margen de lo divino, sean dos entidades, sino más bien lo divino habita en el deseo, ¿no? En los mares del deseo. Exactamente, porque aquí lo importante es, uno siempre piensa, hagan de cuenta que todos creen que hay una divinidad o que hay un principio de todas las cosas, y si no creen, pues por lo menos creen en el Big Bang o en algo que podría verse desde la física cuántica, ¿no? Pero en el momento, ay, güey, ya, las drogas, a ver, ¿qué acabas de decir, güey? El deseo, pero era el deseo anterior, güey, anterior. Bien. No, pues ahorita fue el soma. Las drogas. No, a lo que voy es... No, siempre se plantea que que está la divinidad, hay un principio, y de ese principio surge todo. Puede ser desde una perspectiva secular o religiosa, no importa. O sea, siempre buscamos el origen de las cosas. Y en casi todas las tradiciones religiosas, espirituales, e incluso en las ciencias, tú tratas de ir, ahora que empecé a dar a Leibniz, no sabes qué divertido. O sea, por ejemplo, Leibniz habla de la razón suficiente y dice, si algo existe, tú te tienes que ir hasta el origen, ¿no? Pero nunca puedes llegar al origen porque es infinito. Entonces tiene que haber un principio y ese principio no es sino es otra cosa, llámenlo Dios, lo divino, como quieran. Pero si llegas a esa divinidad, quiere decir que esa divinidad se expresa o crea este mundo, ¿no? Sin embargo, uno acaba diciendo, ¿y por qué lo crea? Si Dios es perfecto, si lo divino es perfecto, o sea, cuando tú dices que no podemos ver lo divino porque nos culmina, el culminar quiere decir que nos reconocemos en él, o sea, perdemos nuestro límite y nos volvemos eso. Por eso en la India hay una famosa frase que dice, tú eres eso, ¿no? O sea, cuando tú crees que no sabes quién eres, pues tú eres eso, y el eso es el sí mismo, y el sí mismo es el principio de todas las cosas. Bueno, pero, ¿y de dónde se le ocurrió a lo divino, a Dios o a lo que quieran crear si sabía que toda creación iba a ser chafa? O sea, ¿por qué vivimos este mundo de mierda? Pues porque no hay forma de que no sea un mundo de mierda. Para que no fuera un mundo de mierda, tendríamos que ser Dios. Cualquier creación o expresión divina implica que vamos a tener límites. Y esos límites además impiden que tengamos la percepción del todo. Entonces por eso pensamos que hay cosas que son malas y cosas que son buenas, pero en realidad todo está trabado y entrelazado. Y en ese sentido uno se pregunta, ¿en qué momento se le ocurrió al imbécil de Dios o a la divinidad? Imbécil a los religiosos, recuerden que así soy, es como de cariño.
yo le digo a Dios que el ratito de Dios me cae bien, ¿no? O lo divino. Pero a lo que voy es, ¿en qué momento se le ocurrió expresarse y crear? Sí va a salir esta chingadera, ¿no? O sea, esta cosa espantosa que se llama humanidad y mundo, güey. Entonces, no hay otra forma de pensarlo que los gnósticos dirían por güey. O sea, para los gnósticos, Dios, somos productos de un Dios ya muy chafa que es como, es la 365 emanación, no recuerdo. Entonces, mi planteamiento es, antes que la divinidad, incluso, está el deseo. El deseo no es ni lo divino ni la creación. Y algo así como Calazo lo dice por así, es el perfume que permea todo. En ese sentido, la teoría del deseo en este libro a mí me gusta porque no es solamente el deseo como carencia de en nuestra vida cotidiana, sino el deseo como necesidad de lo perfecto para tratar de reconocerse en otra cosa. O sea, si ya eres perfecto, ¿cómo puedes desear, güey? Entonces quiere decir que entonces antes que lo divino está el maldito deseo. Y lo dijo en alguna frase, lo digo así, algo así como, en realidad la vida se busca, se desea a sí misma a través de lo divino. O sea, en realidad no existe muerte, que es lo que dijo Fernando, porque la muerte no es más, porque la vida no es más que una forma de la muerte para tratar de reconocerse a sí misma y de disfrutarse a sí misma. Muy bien, venga. Y ahí me gustó mucho también esa imagen, regresando a la serpiente que se muerde la cola, y que al morderse es el sacrificio, o sea, finalmente, cuando desea. Entonces, al desearse ya no es un círculo, se convierte pues en una escalera. Y tienes lo de Barbour, que está bien padre, donde está la escalera, pues, conecta lo terreno con lo divino, y los escalones, ¿no? Estos escalones, y entonces ahí vemos cómo somos, pues yo lo interpreto así como microcosmos en todo este macrocosmos, en este ir y venir, en esta espiral de simulacros, y en donde pues nunca vamos a poder, al menos al estar aquí, instaurarnos plenamente con lo divino, o reintegrarnos, sino es con la muerte. Pero la muerte no es muerte. No, nada más regresas, ¿no? O sea, un poco, o sea, regresas al origen. No, ojalá que la muerte sea reintegrarnos al origen y no regresar como pensamos de puta. Sí, pero yo si me pelo, sí ya me quiero pelar, ¿no? O sea, regresar, eso sí sería el infierno, güey. El infierno. O sea, como sea, regresar. Entonces yo sí espero que la muerte sea la vida y entonces quiero la vida eterna. Claro. O sea, yo digo que el verdadero reventón está aquí al lado. Enfrente. ¿Saben qué hay aquí enfrente? Sí. Una funeraria, güey. Sí. Y por eso este juego de cómo fue engañado, cómo fue de alguna manera timado el diablo, ¿no? El diablo hace este juego en la entrevista con André Yer también, muy, muy interesante. Y también está presente en todo tu libro, por eso digo que sí es muy, muy circular el texto, muy coherente, y parecen fragmentos, pero son fragmentos que conforman un todo, y un todo muy lúcido, muy elocuente, porque si te pones a leer, quizá te va a simbrar, ¿no? Y te va a decir, no manches, te hace pensar y como que te puede generar también de repente ciertos pasajes, crisis existenciales, no sé, algunos, ¿no? Pero no, o sea, si lo lees y lo relees, dices, pues ya, ok, pues sí, por ahí va, o sea, hay una ventana, una posibilidad para no hacer tan aburrido y dolorosa esta existencia. Claro, y ya, ahora sí que siguiendo lo que acaba de decir Fer, que es indispensable, yo creo que el otro ingrediente importante, según yo en el libro, es el humor. El humor, exacto. De hecho, hay por ahí un aforismo que es, sin humor no hay inteligencia, ¿no? O sea, porque la neta, si nos tomamos las cosas en serio, pues no nos la vamos a pasar bien, ¿no? Y un poco eso es lo que planteamos, lo que se plantea en la entrevista con el diablo y con el diablo. Por ejemplo, una de las partes más divertidas es cuando el diablo, hagan de cuenta, pero lean la novela, se llama El diario de Satanás, y este es un prólogo que yo hice en una edición de esa novela. Pero el planteamiento que a mí me parece maravilloso, es que Satanás está en el Averno y dice, pues estoy aburrido, quiero ir
quiere ir al mundo, ¿no? Y los estuvo observando y como que le parecieron chistosos. Y como manipulables. Le parecieron manipulables. Entonces, ¿saben cuál era la tarea del diablo? Hacer el bien en la tierra, porque Dios nunca se lo planteó realmente. Entonces, la comedia es que el diablo en realidad no es más que el pobre factotum de Dios, o sea, la chichincle de Dios, y él lo que tiene que hacer acá, por lo menos en la parte de Andreyev, es hacer la comedia de que el bien se puede, pero lo que no se había dado cuenta es que los humanos no son malos, son estúpidos y gandallas. Entonces el diablo es demasiado divino como para poder entender esa estupidez y entonces lo acaban embaucando. Exacto, pobre diablo. Pero le da como para que vean que no solamente es aquí el puro rollo metafísico. Acá, la parte más divertida, por ejemplo, es uno que a mí me gusta, que se llama Ataraxia, porque además el libro está dedicado a Claudia, a un brother que se llama Fabián, y a los hijos de Aroma, que eran la mamá de estos güeyes. Y además se mencionas Aroma. Sí. Y eso también me desimbró. No, por eso. Pero esa parte a mí es la más divertida porque yo siempre le decía a Aroma, ¿qué onda, Aroma? ¿Por qué me trajiste al mundo? Bueno, para que sepan, Aroma es nuestra mamá. O sea, es la mamá de ellos, mi mejor amiga. Ella se peló. Maldita se nos adelantó. Pero bueno. Pero sigue siendo tu mejor amiga. Pero Sigue siendo mi mejor amiga. Es la mamá de estos güeyes, pero es mi mejor amiga. Yo digo que me recogieron, güey, y me hicieron cirugía plástica. Pero hay una parte muy divertida porque yo siempre le decía a Aroma, en serio, ¿por qué me trajiste a este maldito mundo? Y la Aroma era un personaje muy divertido y me decía, no estés chingando, ¿no? Así como si uno decidiera. Entonces ahí lo escribo. Sí. Entonces, cuando le estoy preguntando eso, ¿por qué me trajiste al mundo? Ella como que me dice, no seas ingenuo, como si lo decidiéramos nosotros. Entonces me dijo, o sea, me acaba diciendo algo que yo dije que sé de mitos y demás. Finalmente, ni tu papá ni yo lo decidimos. Es algo que lo decidió mucho antes de que este güey y yo existiéramos. Tú que sabes tanto de mitos y religiones, pensé que lo ibas a entender. Y entonces ahí dije, no, pues, ¿qué hago contra esta mujer, no? Y me venció con mis propios argumentos. Y es eso, porque también es algo que está dentro, siempre en mi pensamiento, que es el suicidio. Y como dijo Fernando muy bien, para mí el suicidio no es un rollo de estás loco, ni estás desesperado. No, güey, no. Como los estoicos, suicidio lógico. Llega un momento en la vida en que si ya lo que llegaste a hacer aquí, güey, ya no lo estás haciendo con gusto, ni te la estás pasando bien, no se trata de estoy deprimidito. Se trata de hay que tener los huevos de decir hasta aquí llegué, mejor aquí paro, antes de que simplemente sea, chiquen, me voy a poner como en terapia. Una carga para los otros, una carga para mí. Entonces es padre porque aquí sí creo que hay un texto sobre el suicidio que no tiene como bandos, ¿no? O sea, qué bien los que quieran vivir, pero que no molesten a los que no quieren vivir. Porque además, y eso lo decían los estoicos y toda la gente que yo considero inteligente, el único acto de verdadera soberanía que tenemos es decidir cuándo nos vamos a pelar. De todo lo demás, estamos en un entramado de causas y efectos que nunca vamos a poder controlar. En cambio, de repente en un momento uno dice, puta, qué buen pedo, me la pasé increíble, ya me voy. Si lo queremos ver en términos filosóficos, también es cierto que la muerte no existe. O sea, nosotros no podemos saber qué es la muerte más que a través de la percepción en los demás. Pero la muerte en el momento en que morimos, ya no podemos saber. Entonces, literal, para nosotros, la muerte no existe más que como una idea Y es el velo. y como un proyecto. Velo. Yo tengo un proyecto en la vida y todos morir, pero el proyecto verdadero y autónomo es morir cuando se me dé la gana. Claro. Y es un poco lo que se plantea acá y es algo muy festivo. Espero que lo entiendan todos. No es un rollo de, ay, es un suicidio, no. De hecho, también el planteamiento es, madre. O sea, lo que la gente tampoco entiende es cuando ve a la gente que dice el suicidio está bien o me quiero suicidar, no cuando ya es un caso clínico ni nada, pero cada vez que tú dices me quiero suicidar es una forma de decir, güey, qué buena onda que hay un momento en que yo puedo decir hasta aquí llega la cosa. Porque si no, sí viviría en una desesperación horrible. Entonces, curiosamente, el suicidio incluso
es algo bien positivo y es algo que hay que aquilatar como las buenas cosas. No, también ahí tú mencionas muy padre lo de Iván Illich, refiriéndose refiriéndose finalmente al suicidio, en donde cómo esta modernidad racional, pero desde este punto de vista pues, sería irracional. Una señora que se trata de suicidar, que viene... Vamos a leerlo. Lo leo. Es que, ¿saben quién es Iván Illich? Iván Illich, un gran pensador que vivía aquí en Cuernavaca, con el tontito de Fromm. Sí. A ver, era en el de Ataraxia, creo. No, viene en el de... ¿Suicidio? A ver. No, en el de muerte. En el de muerte. Sí. Ya se me había olvidado de que estábamos hablando. Sí, ahí Iván Illich hace una referencia, ¿no? A un, pues, a una especie de situación en relación a la vida y la muerte. Entonces dice, conozco el caso de una mujer, un poco antes para que vean también cómo lo introduce Luis, que es muy interesante. Las sociedades modernas decidieron condenarla a la muerte, convertirla en una anomalía que contraviene los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a tener una vida longeva, no importando que en el transcurso se diluya en el dolor y frustración constantes, ¿no? Iván Illich ironiza al respecto y dice Iván Illich, conozco el caso de una mujer que intentó matarse. La llevaron al hospital en estado comatoso con 2 proyectiles alojados en la columna vertebral. Empleando medidas heroicas, el cirujano logró mantenerla viva y considera ese caso una doble hazaña. La mujer vive y está totalmente paralizada, de manera que ya no hay que preocuparse que jamás vuelva a intentar suicidarse. Entonces aparece el humor, o sea, un humor negro, que ¿no? Está presente en todo el texto, que es muy chistoso, porque es un humor y una ironía cáustica, la de Luis, pues que te simbra, pero te hace reírte de ti mismo. No, claro, reírte de ti mismo. Pero eso pues, es terrible, ¿no? O sea, muchas veces decimos, no, pues está mal morirse, la muerte, pero de repente ves en este mundo moderno, racional, estúpido, que vives en sociedades de consumo, ¿no? En sociedades de intercambio, de excesos, pero a lo bestia, ahí es donde Luis habla también del sacrificio, ¿no? Este sacrificio moderno, porque Luis dice, en la modernidad se cree que lo divino ya no existe, ¿no? Los dioses, como dice Luis, se retiraron, ¿no? De alguna manera, o como dice en tu libro también, El silencio de los dioses hicieron silencio, ¿no? Simplemente. Pero te das cuenta que no, que seguimos jugando con el sacrificio, con este sacrificio que es lo que permite que la vida continúe, ¿no? Es muy padre. Lo mencionas también con el pensamiento de Calazo, como con lo de la ruina de Cash, justamente, lo de Farlimás, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, el juego entre sacrificio y relato, y finalmente gana el relato? Porque ya no podemos ordenar el tiempo como se hacía antiguamente o en las grandes tradiciones de cualquier cultura, en donde tú podías ordenar el tiempo, pero de repente no, y se vuelve un caos estúpido, ¿no? Claro. Como en la modernidad. Claro, lo que pasa es que ahí lo que Calazo dice es que para ordenar el tiempo tenemos que ver el cielo. Y en las estrellas, cuando tú sabes cuáles son los movimientos de las estrellas, sabes cuál es el momento en que se tienen que dar los cambios. Entonces, un poco la ruina de Cash narra el momento en que están siempre los sacerdotes viendo el cielo para ver cuándo tiene que morirse el rey para que llegue el nuevo y sea el nuevo ciclo. Porque pues, el rey simplemente es una representación de lo divino. Y de repente llega por ahí un güey que es poeta, se llama Farlimas. Entonces el buen Farlimas empieza a contar cuentos como en Sherezade, con las 1001 noches. Y lo que hace es que cuando empieza a contar cuentos, todo el mundo entra como en un estado de droga, o sea, como un estado de embriaguez. Y dices, puta, qué cuentos. Nada más están ahí fascinados oyendo las historias de Farlimas. Y eso hace que entonces los severos sacerdotes dejen de ver el cielo. Y en el momento en que dejan de ver el cielo, llega el momento en que ya no saben cuándo se tiene que dar el cambio del rey. Y si no saben cuándo se tiene que dar el cambio del rey, quiere decir que el desorden ya se impuso por todos lados y que ya viene el caos total. ¿Qué es lo que logró hacer que se rompiera este orden total? Algo tan
absurdo y efímero como las palabras. Cuando llega alguien, imagínense los severos sacerdotes que podían sacrificar gente. Y de repente llega un poeta y con la palabra acaba destrozando esas cosas, las acaba haciendo que digan, ya no sé ni para qué sirven. Eso quiere decir que si el sacrificio trataba de establecer el orden, porque el orden es el exceso, quiere decir que la palabra es lo que rompe el sacrificio, porque la palabra es el exceso. Y es lo que no entendemos con la literatura y con la poesía y con todas las cosas que vemos, que es el exceso, no es más que la expresión del arte. O más bien, el arte no es más que la expresión del exceso. Y eso es otro de los temas que viene acá, que curiosamente Pérez es el que es experto en arte, pero yo de repente me tuve que clavar con el arte y ya acabo escribiendo sobre eso. Hiciste arte. Pero aquí también la teoría del arte me gusta porque no es el arte como algo de goce estético, sino que yo me meto con algo que se llama filosofía perenne y arte tradicional, y lo que ellos plantean, que se me hace algo increíble, es que en realidad un buen artista no es alguien que hace cosas maravillosas, así como espectaculares o muy bonitas. Un buen artista es el que tiene, en Grecia el arte quiere decir tecné, o técnica. La famosa técnica quiere decir arte, o quiere decir también saber obrar, saber hacer las cosas. Entonces, el arte en realidad es la expresión que un tipo se pone en una especie como de meditación, de repente ve una especie de arquetipo, y ese arquetipo, a través de su técnica, de su arte, lo expresa. Por eso Coomaraswamy, Ananda Coomaraswamy, un gran pensador, decía, no hay diferencia entre unos zapatos hechos con arte que una gran catedral hecha con arte. Es decir, la belleza está en la forma en la cual se realiza de manera perfecta lo que haces. Porque la belleza en términos estéticos es totalmente relativa. Entonces, igual unos zapatos hechos perfectamente son más bellos que una catedral hecha con las patas. Sí. Y el arte en ese sentido es lo que Fer les ha estado diciendo, ¿no? Quieren saber qué es lo divino, aunque no crean en ello, pónganse enfrente de un cuadro, escuchen música, lean poesía, lean lo que ustedes quieran. En el momento en que ya se den cuenta, más bien, en el momento en que ya no se dan cuenta de que son ustedes, sino que son un flujo con lo que están leyendo, escuchando o viendo, en ese momento van a saber lo que es lo divino. Sí, no, y tiene mucha coherencia porque Luis transita de algo muy sublime como podría ser lo divino, pero te das cuenta que está presente también en lo más pedestre. Y entonces lo vemos, por ejemplo, cuando hablas de la epístola, ¿no? De las cartas, o el de cuento, o la música. Que son esos puentes o esas escaleras, o sea, ese óvulo se puede circular, o ventanas, que lo puedes traspasar y puedes estar jugando con ello, aunque sea por instantes, ¿no? Que te llegan. Y entonces vemos también que también te das cuenta cómo está esa crítica de lo divino a lo más pedestre, como puede ser las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones políticas, ya habla de la servidumbre voluntaria, ¿no? De Lavoisier. O, por ejemplo, también del concepto de poder, ¿no? En distintas manifestaciones, pero el poder en este intercambio, ¿no? Social. Habla también, pues, de la democracia, la crítica de la democracia, muchos de sus aforismos, ¿no? Hace una crítica. Vamos a leer este A ver. Es que me moría de nada de leerlo, porque es enorme. Sí. Esto va dedicado a todos mis amigos revolucionarios. A todos mis amigos revolucionarios. Todo revolucionario será un futuro explotador y un complaciente conformista del régimen que intenta instaurar. Cualquier parecido con la realidad, la coincidencia. Y con la actualidad. Como bien sabían los griegos, sin esclavitud no hay democracia. Y este que es el que más me gusta. No se puede hablar más de izquierda o derecha en política. La estupidez asaltó ambas ciudadanas. Oye, a mí porque ahorita pues hablamos con este rollo, pero la música es el hálito del silencio. La música es el hálito del silencio, es justo lo que acaba de explicar Fernando, que es el silencio es el origen y de repente respira y esa respiración es la música.
Que curiosamente hay teorías del Big Bang que plantean que en el instante inmediato al que supuestamente saben que es el Big Bang, ¿no? El origen del cosmos. Entonces, empezaron a sonar notas musicales. O sea, en el origen está la música. Y son vibraciones. En el origen está la vibración, es la música. Sí, no, muy padre. Y ya un poco, no sé cuánto tiempo más. No sé, ya, ¿no? Bien. Me gustó mucho también porque muestra un poco el alma también de México. Y cuando habla de Octavio Paz, o sea, el mito de Octavio Paz, o sea, habla de Octavio Paz como el gran escritor mexicano, el gran poeta, pero como también su literatura está emboscada, ¿no? O sea, sí, igual no sé si todos, aunque digamos que somos nosotros a la hora de expresarnos, finalmente somos la expresión de algo más. Pero lo dice de una manera muy padre Luis en el capítulo de Octavio Paz con su obra y cómo ha sido o alabado o satanizado, ¿no? Pero también habla de Alichu Macero, el gran editor mexicano, que escribió poco, pero que fue un gran editor, ¿no? En el poeta, un gran poeta. Sus poemarios, que dices que fueron dos, ¿no? Creo que dos, pero todo lo que hizo en el Fondo de Cultura Económica y lo que hizo como en la revista El Hijo Pródigo, ¿no? Donde salió un boom, ¿no? De grandes escritores. No, publicaba de los buenos. Y publicaba de los buenos, sí. Y obviamente, pues también Carlos Monsiváis, que fue el que habla de la cultura en México, de todos los temas. Entonces, bueno, y también Carlos Fuentes como el gran personaje, y mencionas como también, por ejemplo, la región más transparente, como también es un desdoblamiento de todo esto que estamos diciendo, de todas estas cosas que nunca fueron, pero son siempre, ya están, claro, están en estos 4 grandes escritores mexicanos, pero que es muy coherente con todo el planteamiento que hace Luis. Sí, que los que me conocen saben que yo nunca hablo de escritores mexicanos porque me cagan. No me cagan. Por ejemplo, el que me hace la introducción me encanta, que es Celín. No, tengo grandes amigos escritores mexicanos y me gustan mucho, pero en general, incluso esos escritores saben a qué me refiero. Sin embargo, es raro que yo escriba sobre ellos y ahora sí que lo novedoso de esta edición es que vienen 4 textos sobre esos mexicanos, ¿no? Eso está padre, a mí me gustó mucho. Que tengo que aclararlo porque ya les cuento, como ya les dije, era cuando yo dirigía la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, entonces tenía que hacer números monográficos. Entonces, claro que tuve que echarme a Paz y a todos estos güeyes. Por ejemplo, Monsiváis, llegamos no a ser amigos, pero nos llevábamos bien. Cuando escribí esa parte, me gustó mucho. Es de una gaceta que curiosamente sigue ahí en el estanquillo. Entonces, como era un maldito vanidoso y de echar estas flores, creo que me gustó. Sí, me gustó. Pero ya habías tenido una anécdota antes donde lo criticabas. No, lo que pasa es que cuando yo entré al fondo, también trabajé no solo en la Gaceta, sino entré al fondo. El día que, digamos, entré, me pusieron a Monsiváis abajo para ver si daba el ancho. Entonces me estuvo chingando y yo lo estuve chingando. Y nos caímos bien. Y al final le gustó mucho. Y luego cuando hice eso, pero para mí, o sea, por más que yo critique a los mexicanos, a veces los critico como diciendo, ¿por qué si son buenos escriben puras mamadas? ¿No? O sea, va por ahí. Pero siempre reconozco que son buenos, o sea, y siempre diré, güey, mis respetos, pero qué hueva, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna vez cuando hice Sexto Piso, Monsiváis me llegó a decir, güey, tengo un texto, y le dije, sí, güey, uno que ya no te aceptó nadie, ¿no? La risa. Uno, para eso publicó a Nietzsche, güey. Y era buena onda y agarraba la onda, es a lo que voy, o sea, tiene que ser una cuestión de ida y vuelta. Y de mí decía, sí, estuve con Pitol y me dije que eras muy imbécil y me cagaba de la risa. O sea, lo que voy es, uno también tiene que tener esa capacidad para poder reconocer, tener autocrítica y a la vez, sin dejar de hacer las críticas a la gente, para tener la amistad, ¿no? Sino que chiste. Pero en el mundillo intelectual es complicado, es muy complicado. Pero es padre porque estos textos pues dialogan un poco con todo tu planteamiento y tu reflexión y le da mucha coherencia, o sea, porque te das cuenta cómo pues estamos inmersos en el mundo de la estupidez ilustrada. Exactamente.
Y puede, de repente, la pluma de Luis puede transitar de algo así muy sublime y sofisticado y de repente caer en algo muy pedestre, pero todo ¿con qué? Con una carcajada, ¿no? O sea, con sentido del humor. Y por favor, di, y bastante vulgar, muchas veces. Pero Si no soy vulgar, no, siento que no lo hago bien. No soy... Sí, también uno muy padre fue el de las diosas, o sea, Dios es femenino, Claro. no es una entidad femenina o una energía femenina. Eso está muy padre. No, y eso es importante, qué bueno que lo sacas. Con este texto también de Ciruela, de la diosa. No, pues Ciruela tiene varios. Sí, el de la diosa de Cashford. Ahí viene, claro. No, lo que dice Fernando es importante en esta época en que lo único que existe es el feminismo. O sea, yo soy declaradamente antifeminista, pero femenino. ¿Sí? O sea, entonces, en ese sentido, yo sí creo en, bueno, no yo, todas las mitologías saben que el origen, o sea, lo que subyace incluso a la perspectiva masculina, y estoy hablando en términos de género, aclaro, güey, porque hoy en día nadie tiene idea de qué está hablando cuando género, que si soy hombre, mujer, es puta madre, o sea, no. O sea, a lo que voy acá es, en términos míticos, hay características. Entonces, se plantea, bueno, el Chicharito, güey, pero tengo que ir a eso. De repente estoy leyendo y me encontré con la mejor cosa que he leído en años. No sabía que se podía llegar a ese grado de estupidez. Ilustrada. Y es un término que se llama machismo mindfulness. No mames. Entonces yo dije, ¿qué puede ser el machismo mindfulness? ¿No? O sea, ¿qué no el mindfulness es ser buena ondita? ¿No? Entonces hay machismo buena ondita como el del Chicharito. Es curioso porque ya cuando lo ves, no puedes creerlo, güey. Pero el argumento es, lo plantean como algo inteligente. Ay, mira, el Chicharito está siendo macho, pero tirando buen pedo, porque parece que hay un rollo ahorita de ciertas chavas que dicen que se quieren conectar con su núcleo, con su energía femenina. Julieta Cisa. Claro, entonces, regreso. La energía femenina en casi todas las tradiciones y los mitos no es que sea pasiva, sino que es la que recibe. Pero en realidad, el fundamento de todo, incluso de lo masculino, es lo femenino. Es la que decide. Es la que decide, pero no solamente eso, porque lo femenino está relacionado en términos metafóricos con el agua. Y el agua es lo inacible. Y el agua es el fundamento de todas las cosas, incluso en los presocráticos, tales y demás. A lo que voy es, la perspectiva femenina que no feminista es muy importante, porque es entender que incluso la idea que tenemos de que los machos son los que deciden o que los machos son los que hacen, no. Al final, en la entrevista con el diablo, el entrevistador dice, ¿qué pedo, güey? Le pregunta, ¿y qué onda con Dios? ¿Qué tal tu relación con Dios? Y uno dice, ¿cuál de todos? No, en serio, pues difícil, porque es mujer. Dices, claro que Dios tiene que ser mujer. Los hombres somos más tontos y huevones, y las mujeres son ansiositas. Y entonces necesitan estar de aquí para allá. O sea, la idea de la divinidad es no moverse, güey. Pero el fundamento siempre va a ser femenino, porque no es que se mueva, sino que es la posibilidad de todo. El hombre actúa, más bien, lo masculino actúa, lo femenino es la base de esa actuación. Cuando uno entienda eso, entonces ya dejas de pendejadas feministas, ¿no? Y hablas de esta figura donde está con el vientre, donde finalmente claro, es la que concibe, o sea, la mujer es la que concibe y la que dice, pues, va o no va. No, claro, y además siempre es así, incluso para ligar, güey, o sea, y aquí podemos citar a Kierkegaard, a quien quieran. Uno cree siempre que los hombres son los que ligan, no, güey, ustedes no deciden, nosotros no decidimos. O sea, la idea nuevamente, o sea, por ejemplo, Kierkegaard, que tiene que ver también con esto, o con lo que dice Calazo, de reconocerte en el otro, es, tú quieres ligarte a una vieja, sé su espejo, no seas tú, güey. Porque nunca se van a enamorar de ti, se van a enamorar de la imagen de ella reflejada en ti. Eso es entender que el fundamento no es algo estable, sino que simplemente es el reflejo
de lo inacible en sí, que ahí está el pedo. Eso está muy padre porque es constante también en las imágenes del libro. Este juego especular. Exacto. Este juego especular en distintas situaciones. Especulares de espejo. Y uno que me gustó mucho, por todo lo que me gusta, es el de Esparta. Con Gottfried Benn. Con Gottfried Benn. Sí, contra la tonta de Irene Vallejo, güey. Ese es muy padre porque está, o sea, parte también de esta perspectiva de las bodas de Calma y Armonía, en donde te dice cómo la República de Platón, pues en realidad es un libro no sobre el Estado, sino un libro iniciático, y cómo los atenienses pues, se iban de alguna manera a iniciar Esparta, los grandes, ¿no? Como el mismo Platón. O sea, adoraban a Esparta. Y adoraban a Decían que Esparta. esa idea de que Esparta es de puros mamados Y ignorantes, ¿no? violentos, y no. Sí, eso está muy padre, y cómo es el arte, ¿no? O sea, cuando yo leí ese capítulo y lo releí ahora, lo releí varias veces y con Gottfried Benn, como este juego, por ejemplo, en la estatuaria griega, grecorromana, ¿no? Y vemos cómo lo divino se va manifestando, o sea, yo como lo he interpretado con las lecturas de Calazo, de Luis, ahorita releyendo, es como lo sagrado es ese espacio donde se manifiesta lo divino y donde nosotros de alguna manera podemos tener ciertos accesos, ¿no? Como espectador, como seres humanos, ¿no? Como espectadores ahí en este juego torbellino de simulacros, y el arte es una forma de expresarlo, y ahí es donde se pueden dar las hierofanías, ¿no? Por ejemplo. Y entonces recordé, ¿no? Por ejemplo, este paso de los Kuroi y las Korei, donde lo los Kuroi y las Kurei son estas estatuas hieráticas, masculinas, femeninas, que son del siglo VI antes de Cristo, y fue como el inicio de la estatuaria en Grecia, ¿no? Y fue desarrollándose, fue volviendo cada vez más, pues se fue volviendo como más realista. Entonces pasamos de una representación abstracta de lo divino, simbólica, en donde lo divino se manifiesta a partir de esto porque quiere ser terreno, y comienza todo este desarrollo poético, histórico, diría yo, esta poiesis, también poético como poiesis, en donde llegamos de repente al Doríforo de Policleto, ¿no? Que es esta escultura como de un guerrero con una lanza, pero que representa el Tao, por ejemplo, o sea, representa un principio activo y un principio inactivo, y está la proporción áurea ahí. Y hasta llegar, por ejemplo, a las esculturas romanas, ¿no? Las de César Augusto. Entonces vemos cómo lo divino quiere manifestarse como algo terreno, está aburrido en el arte, y de repente ya llegó, se logró afirmar como algo material, matérico, y dice, bueno, ya que hueva, voy de regreso. Entonces, lo físico se quiere volver divino, y ves a un César Augusto diciendo, yo soy divino, ¿no? Entonces, vemos este juego. Entonces, cuando yo leí el de Esparta, y lo dije, está bien chido, está Diego. Y bueno, los que ya fue Rodrigo, ¿no? También. Vale, sus alumnos. No, mis amigos. Vinieron a ver a Luis, porque no son ni Roberto, que está ahí. En fin, a Millani. Vemos cómo el arte también es esta forma de expresarse de lo divino. Y lo vemos en el arte griego. Entonces, cuando ves esas partes, pues sí, entonces era también el culto al cuerpo, pero el cuerpo como cuerpo, mente, alma. Claro, ¿no? Entonces me gustó mucho lo de Gottfried Benn, sí, que hace el ejemplo de la escultura. De la escultura, sí. No, lo que pasa es que piensan que siempre se plantea que los espartanos eran como la película 300. Sí, ¿no? Eran simplemente guerreros, pero nada de filósofos. Y Platón, Jenofonte y varios más plantean que no. En realidad, todos, realmente digamos, los atenienses aquí sofisticados como Platón, y como esos que les acabo de decir, se iban a Esparta porque Esparta era como una sociedad hermética, no dejaba entrar. Entonces, siempre pensaban que quién sabe qué pasa ahí, ¿no? Pero en realidad parece que los famosos filósofos estaban ahí dialogando con ellos, solamente que los demás no se podían enterar porque era un secreto. Entonces, en vez de eso, les enseñaban los músculos, ¿no? Entonces, esa era la idea. Pero los músculos no es más que la expresión del saber.
y hoy en día pensamos que es pura vanidad cuando no. Estuve leyendo a Mike Mentzer, güey. ¿Te acuerdas de Mike Mentzer? ¿Saben qué es el fisicoculturismo? Ese se peleaba con Arnold. Averigüen el gran tipo, el filósofo del fisicoculturismo, Mike Mentzer. No hagan muchas repeticiones, una sola serie, pero a fondo y a fallo. No sé si quieren, antes que nada, bueno, agradecer a Luis que me invitó. Y a Fer que aceptó. Y pues la verdad, invitarlos a que compren y lean el libro. Se van a divertir mucho y van a aprender muchísimo. Y además como que se van a despertar, a lo mejor de una manera como inconsciente. Y si no, se van a dormir, güey, pero de que sacan algo de eso, lo sacan. No, por eso en el sueño va a haber otras imágenes. Entonces, pues agradecer, reiterar a Luis, a Juan Monilla, a todo el equipo de la editorial, a André, que ya también hemos hecho camino juntos, a Manuel, a todos. Y pues no sé si hay preguntas y respuestas, agradecerles a todos ustedes que vinieron. Bueno, hay micrófono disponible por si alguien quiere comentar, hacer alguna consulta, etc. Toño quiere. Las consultas no se cobran. No, pues a ver. Venga, Toño, venga. A ver, pinche Carlos. Carlos, el de acá, tiene uno de los mejores aforismos que yo he escuchado. ¿Recuerdan cuando uno siempre dice, piensa fuera de la caja, güey? ¿No? Esas pendejadas de hoy en día. Que yo siempre digo, güey, si no saben pensar adentro, ¿cómo chingados quieren pensar afuera? Entonces Carlos se la conté un día y Carlos echó una muy buena que me dijo, no mames, si no pueden con 4 ángulos, ¿cómo van a poder con 360? Muy buena te quedó. Ese fue aforismo de gimnasio. Puedo probar testimonio. ¿Dónde Me gustaría escuchar un poco desde tu perspectiva la importancia de la hueva? Casi no hablaste. Bueno, yo sé que es importante para ti, no se tocó No ese. se tocó. Voy a leer el pedacito donde hablo de ella. No, gracias, Toño. Entonces es una buena. Espera, está en Ataraxia. Aquí está. Esa literal es vivo. Ahí está. Así empieza Ataraxia. Vivo asqueado, vitalmente asqueado, saturado de existir, sin dejar de disfrutar el imperturbable y oneroso paso de los días. Por fin llegó el momento de dejar este extraño y fascinante mundo, pero no termino de convencerme. Matarse seguramente es agotador y a mí lo único que me da bien es la hueva. Ignavia es un término dantesco, renacimiento que es ni para un lado ni para otro, ¿no? Ignavia, mi esencia, mi identidad, en pocas palabras, quién soy. Aunque en realidad no tengo idea de quién soy, sería pretencioso pensar que me conozco. El objeto cognoscible es incapaz de conocerse a sí mismo. Eso queda claro, nada queda claro. Continúo articulando cadenas de suposiciones a guisa de improbables mandadas que invariablemente me conducen al tedio vital. La hueva no invade mi ser, la hueva es mi ser. La hueva para mí es la esencia de la existencia. ¿Por qué? Pues porque en realidad la hueva no es simplemente, no es no hacer nada. La hueva es disfrutar tu vida y disfrutarte a ti sin tener que a huevo hacer nada, o sea, hacer algo, ¿no? O sea, la hueva puede ser muy activa, pero no es coercitiva. Cuando se vuelve coercitiva, entonces es la divinidad, pero sería la muerte. Pero en realidad para mí la hueva, Toñito,
no es tanto no tener que moverme, sino moverme a la hora que quiera, como quiera, cuando quiera. Como ves, es la cosa más difícil que existe. Un aforismo digo que, claro que claro que la felicidad es una realidad, y como toda realidad, inalcanzable. Me pasa lo mismo con la web. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Pues muchas gracias. Me gustaría terminar con este aforismo de Luis, porque es ya el, digamos que, pues como ahora sí que el oróculos, ¿no? O sea, es la serpiente que se muerde la cola, todo continúa, es muy padre. Es el último aforismo, es el caos aludido por Hesiodo como principio de todas las cosas, incluidos los dioses, descansa en el regazo de Eros. Pues, que podría identificarse con el deseo y el amor. El deseo es el enigma anterior al origen. Muchas gracias. En nombre de Bonilla Activas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Luis Alberto Ayala Blanco y a Fernando Ayala Blanco por esta presentación de Estupidez Ilustrada, segunda edición aumentada. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa, y vamos a ofrecer un vino de honor por la presentación. Muchísimas gracias.